a, si podemos, te vamos a mandar lo que tenemos Claro, hasta ahora para que nos diga y ahí si vamos está. bien. Perfecto, perfecto. Así vemos y les comento algo y si no, si está todo Está bien, genial, siguen para genial, adelante. genial. Perfecto. Ok. Samuel. Hola, profe, ¿cómo andás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Y cómo andan el resto con respecto al parcial? Creo que tú, ahora que entras, Samuel con Pablo y Germán, no sé si... Conmigo. Sí, sí. Ah, bien, Agustín. Este, ustedes me enviaron ayer, creo, el tema de la solicitud de pautas, ¿no? Sí. Ah, el tema es el siguiente. No sé qué es lo que si hubo algo que vieron o que les atrajo o algo respecto a todas las actividades que son prohibidas o son ilegales en Uruguay, porque yo tengo algunas sugerencias para hacerles, se los puedo enviar ahora por chat, porque, este, o se los mando por correo, este, porque es un poco amplio, ¿no? O podemos enfocarnos en lo que son las actividades que son ilegales acá en Bien. Uruguay, o ustedes ya tienen algo visto, algo que les llamó la atención, algo que tengan algún vínculo para hacer el trabajo, o no tienen nada en particular, digamos. Creo que nos llamó la atención más por el título y por lo que conlleva, que puede ser Ah, un tema. ya, sí, bueno, entonces yo les voy a enviar la pauta que en realidad son, sé que ahora justo no la tengo acá, pero tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo infantil, la prostitución infantil, actividades que son ilegales, actividades que están prohibidas en Uruguay, la trata de personas, ¿no? Que muchas veces están prohibidas en otros países también, pero versa sobre eso, ¿tá? Entonces, mirar cuáles son las prohibiciones de todas esas actividades, qué son, por qué no se pueden hacer y buscar algún tipo de denuncia o de novedades respecto a eso. Aparecen noticias de que, yo que sé, el tema del contrabando también, ¿no? Qué cosas no se pueden ingresar. Por eso es muy amplio, muy diverso. Entonces, si ustedes se van a enfocar en el tema más personal o en el tema más comercial, habría que ver por dónde va la línea de investigación, por dónde van a mirar el tema. ¿Ah? Bien, profe, si querés pasarnos, digamos, esas pautas y ahí lo podemos ir relacionando para ese lado y enfocando, porque si vos decís que, digamos, que puede ser muy amplio, capaz es mejor enfocarlo solo en distintos sectores, distintos puntos. Claro, depende el interés que tengan ustedes y la información que traten, ¿no? Y es importante en estos casos que ustedes presenten denuncias que hayan habido o noticias, ¿tá? Vinculados al tema. ¿Tá? De manera de decir, bueno, está prohibida. Bueno, si está prohibida, ¿no? En un deber ser, no habría ningún tipo de actividad en nuestro país. Sin embargo, son actividades ilegales. ¿Qué es lo que ocurre? No se puede hacer. Y también ver el concepto de por qué no, ¿no? Porque a veces, Decide tratar de llevar los conceptos a un caso real, un caso que ya pasó. Andar. claro, Ta, genial. eso es lo que nosotros, digamos, tenemos prohibido, pero pasan igual, o a lo mejor en la región, a veces puede haber en algún país que no es tan prohibido como el nuestro, entonces se cuela por ahí algo que nosotros queremos evitar, ¿no? Profe, perdón, Sí. cuando pone ahí en el punto, ver otros países, o sea, ¿hay que presentamos casos de otros países también o no? O una Bueno, comparativa. claro, una comparativa, porque a veces puede darse que, por ejemplo, entran por acá porque en otros hay mayores controles o al revés, acá hay más controles y como acá hay más controles en otros países y que son fronterizos, por ejemplo, o vienen por acá. O sea, hay redes, pasa de todo, ¿no? El tema de la droga, por ejemplo, Impecable. el tema de la trata de personas también, la esclavitud es otro tema, ¿no? Si hay trabajo esclavo acá en Uruguay y el tema
digamos, Inclusive hace unos días salió una noticia de unas personas que venían de India, ¿no viste? No sé si escucharon, que la llevaron a una cocina a trabajar, le robaban el pasaporte y todo. Hace unos mm, días. Uruguay. que vino engañada capaz por hacer alguna Sí, o cosa. sea, eran varias personas que venían de India a trabajar a un restaurante y las hacían trabajar casi 18 horas y sin pasaporte, sin nada. Yo tengo un hilo justo ahora, igual lo voy a guardar obviamente para poner. Ahí está, ahí está. Entonces hay una cantidad de cosas que pasan en realidad. Nuestras leyes defienden, pero en la práctica se dan otras cosas, ¿no? Por eso volvemos la primera alternativa, ¿se acuerdan? La ley y la sanción, ¿no? Y el control. O sea, el enunciado de que esto se puede, esto no se puede, y después hay que controlar que efectivamente eso se cumpla. O tienen que haber mecanismos para aunar a que eso se cumpla. Si no, no se cumple. Si el control es débil, si no hay sanciones importantes, a veces se hablan que si la sanción es muy baja, por ejemplo, ¿qué pasa, no? El tema de votar. Nosotros acá, ahora que estamos en un año electoral, las internas, las elecciones internas que se van a desarrollar en junio, internas de los partidos políticos, no son obligatorias. Pero en octubre, cuando se elige el Parlamento y se elige, ya se va direccionando para elegir presidente, esas sí son obligatorias, lo mismo que en noviembre. Entonces, ¿qué pasa si igual, aunque sean obligatorias, las personas no votan? Bueno, ¿cuál es la multa, no? O la sanción, más que multa, más general, ¿cuál es la sanción por no votar cuando tiene que votar? ¿No? Ahí podemos ver algunos aspectos también. Si ustedes pueden enumerar una cantidad de actividades, por eso les dejo un poco abierto a que ustedes vean por dónde quieren seguir el trabajo, ¿no? Ahí vamos de, bueno, ¿qué pasa si la persona no vota? ¿Cuáles son las sanciones? A veces puede haber algún dato que se maneje, qué porcentaje de la Corte Electoral de personas no vota y debería haber votado, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces ahí vemos un panorama claro del cumplimiento de las actividades que están, que son obligatorias o, bueno, en este caso serían obligatorias, no prohibidas, ¿no? Estrictamente, pero bueno, ¿qué pasa con el caso ese de el tratamiento de las personas y el régimen laboral, ¿no? Y las mentiras, o sea, el Estado, eso es un tratamiento entre particulares, ¿no? Pero después cómo entra el Estado a regular eso. Bueno, le prometieron que iban a trabajar en esto, después llega acá la persona sin documentos y está expuesta, está vulnerable, no tiene protección, o tiene protección o debería, ¿dónde puede recurrir para ir, ¿no? Hacer una denuncia. ¿Y cómo vuelve? Porque si está en condiciones económicas difíciles en su país de origen, ¿no? Entonces hay una cantidad de temas a abordar. Entonces podrían mirar también la problemática completa, integral, ¿no? O si no, mirar cuáles son las actividades que están prohibidas y qué cosas se hacen. Por eso es muy amplio y por eso yo siempre les pido que ustedes, les doy una pauta como para sugerida, ¿no? Porque a lo mejor ustedes tienen otra idea de cómo hacer el trabajo y me envían antes algo y yo les puedo hacer comentarios para bueno, para redondear el trabajo, ¿no? Muchas gracias, profe. No, por favor, a las órdenes. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna consulta más? Por Por ahora no. ahora no. Bueno, a ver, otra cosa que, por ejemplo, ¿no? Cuando me envían el caso de ustedes, Samuel, Pablo o Agustín y Germán, me envían en un grupo, ¿no? Yo a veces igual prefiero que ustedes me escriban con cada uno de los correos personales de cada uno. Entonces yo identifico, porque ¿qué pasa? Yo voy a recibir muchos correos de distintos grupos. Entonces, si me ponen grupo 3 digo, bueno, ¿cuál es el de Colonia, el de Montevideo? ¿Cuál era el grupo 3? Entonces, si veo los,
los correos personales es mucho más rápido que identifique cuál es el grupo. ¿Está? Por eso yo les pido que ustedes me pongan en el correo personal de cada uno de los integrantes. Entonces estamos todos conectados, ¿no? El grupo entero conmigo y yo identifico bien quiénes son. ¿Ah? Sí, tenía entendido que había que hacer un mail. Es más, profe, lo creé 5 minutos antes de mandar el mail. Tenía entendido que tenía que hacer un mail del grupo, perdón. Sí, sí, unas chicas también me hicieron lo mismo y yo, bueno, lo tomé de la plataforma y bueno, salió así de manera de quedarme con Pero le los... escribimos por los personales, igual, no hay problema. Yo ese mail lo tengo Si para querés, enviar. envíamelo ya, así ya te contesto y ya te mando la pauta. Dale, ya te mando, profe. Bueno, así ya salimos del tema porque nos queda poco tiempo. Bien, bueno. Nosotros habíamos comenzado con el gobierno competitivo, ¿verdad? Habíamos empezado a ver la competencia dentro de lo que es el Estado. Lo que no me acuerdo, me van a disculpar, es dónde nos quedamos. ¿Recuerdan o tienen anotado por allí en qué punto nos quedamos el lunes pasado? Estuvimos viendo la competencia en cuanto a eh, qué pasa con el gobierno, ¿no? O el Estado, en sentido más amplio. El Estado siempre está trabajando con actividades que son deficitarias, ¿no? Entonces, Profe, ¿sí? yo no tengo que empezamos eso, yo tengo que dimos hasta la alternativa 36 y dejamos por ahí. Ah, o sea que no empezamos la parte. Ah, porque tuvimos un feriado, por eso estaba un poco confundida yo, claro. Entonces arrancamos con gobierno competitivo. Bien, gracias. Eh, a ver, otra cosa. Ahora que me hablas, Angelina, ustedes están trabajando. Ah, ya hablé con Cecilia, con el tema de mascotas, ¿no? El tema de la tenencia responsable de animales, ¿es verdad? Sí, por. Yo llegué a enviarles la pauta o ustedes ya comenzaron a trabajar sin pauta y. Comenzamos a trabajar sin pauta, Ah, bien. acorde a lo que consideramos, y después Ceci te la pidió y nos la pasó. Y ahí tipo complementamos un poco más, pero como que estamos un poco perdidas. Por eso Ceci te dijo que al final de la clase como que íbamos a hablar. Ah, bueno, ya, ok. Ya, ya, porque no lo tengo registrado como que les hubiera enviado la pauta a ustedes. Por eso, este, porque no les veo tampoco un correo de las 3. Sí, te Por lo eso, enviamos. ¿sí? Sí, Es creo que que sí. hicimos un correo porque no entendíamos qué era lo que querías con el tema del correo y creamos Hicieron un un grupo. correo, Ah, claro, creamos uno. sí, ya veo que fue, disculpas. No, yo lo que les pedía simplemente es que, por ejemplo, una de ustedes, que siempre hay alguien que dice, bueno, hoy yo le escribo a la profe y después vemos, pero me escriben a mí, cualquiera de ustedes, y también en copia pone a las otras integrantes. Entonces yo ya quedamos todos, yo siempre les contesto por ahí, quedamos todos conectados, es más fácil, incluso es más rápido, le da más rapidez a la comunicación. Y además yo también puedo identificar bien cuál es el grupo, quiénes son los Si integrantes. querés, te envío ahora el correo de vuelta
desde el mío personal con copia de ellas dos Ahí y está. te pongo la propuesta que vos nos pasaste Está perfecto, perfecto. Ok. y te mandamos también lo que tenemos del trabajo. Ahí está, sobre todo eso lo que ya tiene. Está bárbaro. Genial, Quedamos así. genial. Bien. Profe, nosotros tipo yo comparándolo con la que subiste respecto a esto de la tenencia de mascotas, tipo lo hicimos re diferente igual. No hay Porque, problema. No hay o sea, problema. la propuesta esa, tipo, yo la encontré textual en internet, literalmente, no sé por qué, o sea, como que copiaron y pegaron todo. Y yo, o sea, lo que hice fue, tipo, fue diferente. Busqué las alternativas acorde a los apuntes que tenía en clase y fui diciendo cómo el Estado intervenía en cada una de ellas, Ujú. con ejemplos y con apuntes mismos de lo que tengo en clase. O sea, nada que ver a o sea, literalmente como que lo puntuamos. O sea, Claro. capaz que cuando lo veas, tipo, te vas a dar cuenta. Está bueno como quedó igual para mí, a mi criterio. La Porque, pauta no es obligatoria, o sea, la pauta no es obligatoria. Yo la pauta, de hecho, se la doy más bien a quienes lo necesitan o que quieren saber. Este, por eso yo dialogo un poco y trato a los grupos diferentes, porque alguno dice, bueno, yo quiero hacer esto, tengo idea de hacer esto, está bien, mostrámelo y vemos y vamos ajustando alguna cosa. Y otras veces le gusta el tema en general pero digo, a efectos de no, que no se disipe tanto o que no quede muy caótico, que no se pierda mucho tiempo también, ¿no? Yo les hago un punteo. Ese punteo que yo les mandé pero ataca justamente, o sea, es para que no se dispersen simplemente. En sí, la pero medida que no lo necesitaran, pero si ustedes ya tenían una idea bastante centrada, no hay ningún problema, no es obligatoria la o pauta. sea, yo no entendí, por ejemplo, el punteo que dijiste respecto a definir algunas cosas, como que no lo llevé por ahí, no lo llevamos por ahí, o sea, como que buscamos el fin de lo que era la ley, que era en general, en términos generales, lo que regulaba, lo que se buscaba, qué sanciona y demás. Ya lo vas a ver, pero digo, también pusimos ahí cómo interviene el Estado con las diferentes alternativas. Pusimos como título las alternativas y explicando cómo intervenía el Estado en esos casos con el tema relacionado. O sea, como que no definimos ponerle eso de los animales en los circos y eso que vos pedías y que incluso en la PPT de las compañeras del año pasado está y está textual a como está en internet. Literalmente no cambiaron nada. O sea, no sé, tipo, yo no me parecía llevarlo por ese lado así y definiendo cosas que como que no le encontraba sentido en relación a la materia, tipo, ¿para qué lo estoy definiendo si no estoy diciendo cómo se aplica la materia en esto? Claro, Para, está bien, está perfecto, está bárbaro lo que hicieron. El tema es que en esos temas, que son los que se tratan, porque nosotros, digamos, todos los temas que vamos tratando son temas de actualidad, digamos, ¿no? La problemática actual. ¿Qué pasó? Entonces, el tema de los animales, a ver, se desconectó acá. El tema de cómo se tratan los animales y la forma diferente en función de lo que hacen los animales, bueno, es lo que tenemos en discusión acá en Uruguay. Por eso lo ven por todos lados, sin duda que sí, que es algo, no es algo ajeno, porque es algo real, aplicado a la realidad nuestra. Eso es así. Nosotros tuvimos hace un tiempo, ahora no es lo que está más en discusión, pero el tema de las jaurías de perros. Entonces, chocaba un poco la visión de acá, que, de las personas que tienen mascotas y que las cuidan y que están adentro de sus casas con los perros sueltos en otros lados, ¿no? Que atacaban a las ovejas y todo eso. O sea, son dos visiones y dos problemáticas diferentes. Entonces, ¿por qué todo ese punteo? Porque ustedes podrían tomar uno o dos temas, porque o hablan muy en general de todo, o si no, tratan dos líneas o dos o tres líneas y hablan de el caso de los animales exóticos o el caso de las mascotas, con el tema acá, por ejemplo, en Montevideo, el tema de la recolección de los residuos, de las heces que dejan las mascotas y que por eso la ley de tenencia responsable
vinculado a la mascota, porque hay una cantidad de animales. Por eso está esa pauta que bastante conocida, pero es para entrar en esa pauta. ¿Me explico? Entonces, o entramos por ahí, por el lado de el contrabando de animales también se da. A veces empezamos a rascar y a buscar información y quedamos sorprendidos de las cosas que ocurren en un país tan pequeño como el nuestro. ¿Ya? Pero está perfecto lo que ustedes están haciendo, trabajaron, no tienen por qué seguir la pauta y además esa pauta es algo, un punteo que pueden tomar por un lado o por otro. O sea, este, no hay problema. Ustedes me envían lo que han trabajado y cómo lo han enfocado y no tiene por qué ser la pauta, que es algo muy general. ¿Tá? Lo veo. Se los voy a contestar por mail también. ¿Ah? Así lo leo tranquila y después le contesto. ¿Ok? ¿Están ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ok. Bueno, vamos a empezar entonces gobierno competitivo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Ok. Claro. Entonces, el Estado, ya sabemos que siempre está interviniendo en actividades que son deficitarias. ¿Tá? Son deficitarias. Es decir, justamente en los sectores donde más necesitan del apoyo del Estado, que no se autosustentan, ¿no? Que necesitan la infraestructura, el apoyo del Estado. Sectores y además, o actividades. Entonces, el Estado interviene ahí justamente. Entonces, ¿qué pasa? Un problema recurrente en cuanto a la actividad estatal es em, la falta de recursos o la necesidad de utilizar los recursos que dispone de forma más eficiente. ¿Tá? El Estado siempre cae en ineficiencias, ¿tá? Por su propia operativa. ¿No? Entonces, es muy común pensar al Estado como algo ineficiente. ¿Ustedes qué piensan respecto al Estado? ¿El Estado es ineficiente? ¿La empresa es mucho más eficiente? ¿Qué es qué idea tienen ustedes de eso? En realidad sí, se supone, o sea, entendemos muchas veces que las empresas son más, este, no son tan burocráticas como hablábamos la otra vez, pero en realidad no siempre es así, me parece. Ajá, sí, ¿quién más? A ver. Bueno, entonces, tenemos que el Estado tiene problemas de eficiencia para aplicar los recursos, cosa que las empresas por su propia, digamos, finalidad, que es obtener lucro, siempre aplica mucho mejor sus recursos para mejorar o maximizar su rentabilidad, para tener más ganancias. ¿Tá? Cosa que el Estado no es el objetivo, obtener ganancias, sino brindar servicios públicos de acuerdo a las políticas públicas y apoyar aquellos sectores que tienen más requerimientos y más necesidades. ¿No? Entonces, ese problema que tiene recurrentemente el estado de eficiencia, no la tendrían principalmente las empresas privadas. Sin embargo, si la empresa privada, ¿por qué no recurre? Bueno, primero para mejorar su rentabilidad y porque en general las empresas están en un régimen de libre competencia.
de competencia con otras empresas. ¿Tá? Entonces, compite con otras empresas y por lo tanto está como forzada, tiene el aliciente de trabajar mejor, de ser más, de aplicar mejor sus recursos y mejorar sus objetivos. ¿Tá? Eso es así. Pero si la empresa privada, que es eficiente, que busca mejorar su rentabilidad y utiliza lo mejor posible sus recursos, está en un régimen de eh, monopolio o está en un régimen donde no está obligada a competir, que muchas veces pasa, ¿no? Porque no tiene por qué competir siempre. A veces hay una empresa sola en algún lugar o en cierto ramo y solo ella es la que brinda tal o cual servicio o son muy poquitas. Bueno, en ese caso las empresas se comportan más ineficientemente, no son tan eficientes. ¿Tá? Entonces, en principio tomamos como que el Estado podría tener siempre problemas de eficiencia, en cambio la empresa está más enfocada en no ser eficiente. Pero si las condiciones del mercado son otras, la empresa también puede ser ineficiente. ¿Tá? Entonces, el gran tema no es que el Estado es ineficiente y la empresa es eficiente. Vamos más en profundidad y se trata de que haya cierta competitividad, cierta competencia versus cuando no la hay. ¿Tá? Es más monopólico. Entonces, nosotros vamos a mirar toda la economía, si se quiere, y todos los gobiernos buscan regular los monopolios, ¿no? Desestructurar el mercado para que no hayan centros de monopolización, de manera que impidan que otras cosas aparezcan y surjan. ¿Tá? Con el monopolio, porque ahí no hay competencia, no hay diversidad de productos y no hay mejora en los precios de esos productos. Entonces, el Estado tiene ciertas características, la empresa otras, pero igual lo que prima o lo que hay en el fondo es un tema de si hay competencia o si hay una situación monopolio. Recuerdan, el Estado es una entidad monopólica, una entidad que maneja el poder. No hay un gobierno o un poder ejecutivo que compita con otro poder ejecutivo y por lo tanto haga que el precio y los costos de los servicios que ofrece bajen, sino que es uno solo. ¿Tá? Entonces, eso es lo que le da el carácter monopólico al Estado, es el poder, ¿no? Que después sí, cada 5 años cambia. Entonces, por ahí entraría la competencia en el sentido de, bueno, cuando vienen los años, el año electoral, como este año, a ver si se mejoran determinadas cosas o se cambian otras. ¿Tá? Entonces, lo principal aquí en un gobierno competitivo, que es el tema que vamos a ver, no es la polaridad o la contraposición entre Estado y empresa, sino en que haya competitividad versus monopolio, ¿tá? Que hayan más opciones, que hayan otros puntos de vista, otras miradas que enriquezcan el servicio que se va a prestar. ¿Tá? En Estados Unidos, ¿tá? Y acá vamos a ver un ejemplo en Phoenix, ¿tá? Estados Unidos, su propia idiosincrasia norteamericana es muy competitiva y muy individual. ¿Tá? Entonces, para ellos, nosotros somos más estatistas. Nuestro país es más estatista, más politizado, el uruguayo es más politizado que otras personas, sobre todo el norteamericano, que no tiene justamente el voto obligatorio. En Estados Unidos el voto no es obligatorio y vota la mitad de las personas que estarían en condiciones de votar. Entonces, tiene una representatividad bastante baja, si se quiere. ¿Tá? Solo la mitad elige el gobierno, la otra mitad no interviene en la elección porque no quiere, ¿no? Bueno,
Pero los norteamericanos son más de competir, de emprender, de proponer individualmente en forma privada, ¿no? Entonces, para ellos la competencia es algo mucho más normal que para nosotros. Además, es un país grande, entonces el mercado es mucho más grande y genera las características necesarias para hacer esa competencia, ¿tá? Y en Uruguay somos muy chiquitos, no hay mercado tan grande como para generar una competencia. Entonces, en Phoenix, ¿qué pasó? Detectaron ineficiencias en la recolección de residuos, ¿no? En todos lados a veces se repiten los mismos problemas. Entonces, había problemas con la recolección de residuos en la ciudad de Phoenix, habían calles sucias, con el tema de la basura. Entonces, la oficina encargada no estaba obteniendo los resultados esperados. La oficina, que se llama Departamento de Obras Públicas, ¿tá? No lograba obtener la limpieza que se necesitaba. Entonces, desde allí se decidió cambiar el modelo, digamos, de gestión, gestionar las cosas de otra manera, ¿tá? Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron allá, así como nosotros tenemos municipios o centros comunales zonales acá en Montevideo, allá existen los distritos. Entonces, el Departamento de Obras Públicas, con toda la ciudad dividida en distritos, decidió hacer llamados a licitación por distrito. Entonces, en uno de ellos hizo un llamado, ¿tá? Pero llamó a empresas privadas, convocó a empresas privadas a que presentaran ofertas para ocuparse de la recolección de residuos. Pero a su vez, el Departamento de Obras Públicas, es decir, la oficina pública, también integró ese proceso competitivo, esa licitación, ¿tá? Entonces, compitieron la oficina con empresas privadas. Sabemos cómo se introduce la competencia a la oficina. Dice, bueno, la oficina no está dando los resultados, llamamos a empresas privadas, pero también la oficina entra en el proceso competitivo. ¿Para qué? ¿Para fastidiar a la oficina? ¿Para dejarlos malhumorados? No. Para que generara ese proceso positivo de mejora, ¿tá? En donde la oficina se empieza a comparar con las empresas privadas, porque cuando hay un proceso competitivo, una licitación, se presentan todas las ofertas y se miran entre sí quién presentó, a qué precio, aparte se chequea a ver si es el adecuado, si es mejor, ¿no? Hay un control a ver si fue asignada o adjudicada la empresa en forma correcta. Entonces, todos los competidores se miran las ofertas, ¿tá? Y la oficina pública también. Y como es natural y como es habitual, digamos, la oficina pública tiene un costo muy elevado, ¿tá? Por la burocracia, por la manera de operar, con la contabilidad presupuestal, etcétera, etcétera. Entonces, en esa licitación donde intervino la oficina, intervinieron las empresas privadas, ganó una empresa privada. Y la oficina pública perdió bastante. Entonces la oficina empezó a mirar cómo trabajaban las empresas privadas, ¿tá? Y empezó a hacer algunos cambios en la manera de trabajar. Y así sucesivamente. Entonces, en otro distrito volvieron a hacer un llamado y también intervino la oficina hasta que fue ajustándose, adecuándose al estándar de la empresa privada y por lo tanto bajando su costo y volviéndose más eficiente la empresa pública, ¿tá? Entonces vemos cómo se introduce la competencia como herramienta dentro de la gestión pública a efectos de mejorar la eficiencia del Estado. Lo que sucedió acá es que varias empresas ganaron en algunos distritos y en otros
ganó la empresa pública, porque la empresa pública se fue ayornando, fue cambiando, por ejemplo, ¿no? El Departamento de Obras Públicas tenía camiones con 3 personas. Las empresas privadas utilizaban camiones más tecnificados, con brazos mecánicos y grúas que levantaban los contenedores, etcétera, y con una sola persona, porque desde adentro el conductor guiaba todo el aparato para retirar la- los residuos. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? En un camión donde hay el costo más grande de una institución, sea pública o sea privada, siempre es la mano de obra. ¿Tá? Entonces, en este caso, bueno, hubo desplazamiento o hubo eh, no hay puestos de trabajo, caen la cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Pero este, se volvió más eficiente. Entonces se incorporó tecnología y mejoraron los costos de del Departamento de Obras Públicas. Y así otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los conductores que conocían, que estaban todo el día, fueron los que empezaron a trazar las rutas porque sabían de los desvíos, de las nuevas obras, y no se quedaron con la ruta vieja, decía 20 años, que hacían esa misma ruta, sino que fueron optimizando y mejorando, cambiando algunas cosas, viendo que en determinado lugar habían construido más edificios y por lo tanto había más personas que volcaban los residuos, entonces ahí se necesitaba o pasar más seguido o a distintas horas o incorporar otro camión. ¿Tá? Entonces, ir ajustando a la realidad. ¿Tá? Pero quienes le dieron participación a quienes estaban todo el día conduciendo el camión. ¿Tá? Y así algunas otras cosas más como las que ven por aquí. ¿Tá? Entonces, se fue mejorando, ajustando a las prácticas, a las mejores prácticas que había en plaza. ¿Tá? Entonces, el Estado avanzó hacia el lado de lo privado. ¿Por qué? Porque en este caso, para el servicio que se trataba, el más adecuado lo hacen las empresas. ¿Tá? Y lo que se buscaba justamente es bajar el costo en este caso, del Departamento de Obras Públicas, ¿tá? Y del servicio de recolección de residuos, además de hacerlo más efectivo, ¿no? Que sea más, porque es muy diferente, ¿no? A ver, ¿qué es eficiencia y qué es eficacia? Eso lo pueden googlear, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Yo no me canso de repetir el concepto porque siempre hablamos de, incluso escuchando el informativo, de que tal servicio es eficiente. ¿Qué es un servicio eficiente o una oficina o una empresa eficiente? Cuando logras el resultado con lo mínimo, Bueno, eso ya es la mezcla esa de es las la mezcla, sí. efectivo, digamos, como que es efectivo, ahí está. Pero los Y conceptos, ¿sí, Cecilia? la eficacia es la capacidad para conseguir algo en el tiempo establecido, ¿no? Sí, Y la eficiencia es el lograr el objetivo eh, con menos recursos. ahí está. La eficacia tiene que ver con el logro del objetivo, de la meta, de lo que se busca. Y la eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos. Entonces, si tú logras el objetivo, sos eficaz. Si llegás a la meta, sos eficaz, lo lograste. Sos eficiente cuando haces un adecuado uso de los recursos que tenés, ¿no? No que gastás en demasía para lograr esa meta, ¿no? Sino que usás eficientemente los recursos que tenés. Le das el uso adecuado, no desperdiciás, por ejemplo, pagás a un precio razonable, no un precio alto. Todo eso tiene que ver con eficiencia. Entonces, cuando Agustín decía que se logran las metas con el mejor aprovechamiento de los recursos, bueno, ahí unimos las dos cosas, lo cual lo convierte en ser algo efectivo. Ese es el término, ¿no? Pero es importante
distinguir entre lo que es eficiente y lo que es eficaz. La eficiencia tiene que ver con el no derrochar, el no malgastar, el buscar los mejores precios, el aprovechar mejor los recursos. Y la eficacia es lograr la meta, porque a veces pueden darse las cosas cruzadas, ¿no? Logré la meta, pero a un costo muy elevado. Entonces fui eficaz, pero no fui eficiente. Y otras veces ahorro tanto a tal punto que no logro la meta que buscaba. ¿Tá? Entonces ahí fui eficiente, pero no fui eficaz. Entonces, lo mejor, lo redondito, es que sean las dos cosas, lograr la meta y con el mejor aprovechamiento posible de los recursos. ¿Tá? Entonces, acá se utiliza la competencia como herramienta, como método para mejorar la eficiencia del Estado. ¿Tá? A competir. ¿Tá? Entonces, vamos a ver que la competencia no es una panacea, pero que sirve para comparar. Ese es lo positivo, ¿no? Cuando se genera un proceso en donde, ¿no? El que tiene las mejores prácticas va influyendo en los demás, ¿no? Entonces ahí se genera no una competencia para matar unos a otros, ¿no? Esa cosa salvaje, no. Pero sí para ir comparándose cuando hay una competencia entre equipos y dice, bueno, a ver, ¿cómo generamos nosotros? Esto, lo otro. Bueno, ahí vemos, ¿no? Ahora cuando veamos los parciales, ustedes van a ver los trabajos que presentan unos y otros, entonces ahí ustedes, cada grupo trabajó y después se va a comparar y mirar, mirá qué cosas nuevas, o si no, los otros también van a mirar lo tuyo y ahí se genera como una mejora porque hay una cantidad de propuestas que enriquecen a todos. ¿Tá? Todos van a aprender algo o van a ver las cosas, yo lo miré desde este punto de vista, el otro lo miró desde otro. Entonces, ese proceso de competencia es el que trae efectos positivos en la gestión o en donde sea, ¿no? Porque implica como un proceso de aprendizaje, donde cada uno va a aportar su visión, sus experiencias, su creatividad, y después se van a comparar y bueno, mira, esto no se me había ocurrido, y eso contribuye en forma positiva al desarrollo, a la mejora, ¿no? Al buscar mejores prácticas. Cosa que al Estado siempre le viene bien, porque por una razón u otra siempre cae en momentos de ineficiencia o de un uso muy elevado de los recursos que después se traslada a que la población lo tenga que pagar por un lado o por otro a través de impuestos o de reducción de servicios o por lo que sea. Entonces, controlar, tener dentro de ciertos niveles el gasto público para que se sigan haciendo más cosas, ¿no? En términos de eficiencia siempre. Entonces, cuando hay competencia se obtienen mejores resultados, una mayor conciencia del costo. En el caso de la administración pública, a veces se pierde esa idea del costo, de lo que se está gastando, porque el Estado tiene características diferentes a la empresa, ¿no? Lo primero es la contabilidad presupuestal, o sea, el Estado viene aplicando su presupuesto, que es similar al del año pasado y al de otros años, o sea, no hay grandes cambios, ¿no? Entonces se está acostumbrado a gastar tanta plata. Entonces no se mira si no hay nuevas prácticas, nuevos servicios u otras formas mejores o más eficientes de prestar el servicio que se está prestando, porque se maneja mucho la inercia, ¿tá? En el Estado. Y en la empresa no, porque la empresa en general está en régimen de competencia, entonces está siempre tratando de ayornarse, buscando cosas para captar nuevos clientes, avanzando, se vienen nuevas tendencias, voy a empezar a cambiar porque si no me va a caminar por arriba la nueva tecnología, los nuevos medios y voy a demorar mucho en reciclarme. Bueno, siempre está en ese dinamismo de buscando otras cosas, ¿no? Cosa que en el Estado no pasa. Entonces, cuando se introduce la competencia,
se introduce y se hace competir al Estado, bueno, ahí se empiezan a mirar los costos, ¿sí? Porque en el Estado no se mira mucho el tema de los costos, se apunta a la legalidad, al cumplir las normas, al prestar el servicio público, ¿no? Pero no al costeo de las actividades que se están desarrollando. Entonces, en este caso se vio la recolección de residuos que, bueno, ¿cómo es que al poner al departamento con las empresas privadas, nuestros costos eran mucho más altos que ¿Cómo hacen, no? Porque a veces también está como en un letargo el Estado por cómo funciona, ¿no? No es culpa de nadie en particular, es por su propia dinámica. En ese letargo, digo, ¿cómo es que hacen Y después empezás a mirar tales o cuales cosas. A veces se podría decir, bueno, no, sustituyo los camiones por tecnología, pero ahí pierdo puestos de trabajo, pero capaz que las personas pueden ir también este, desarrollándose en otras áreas y no haciendo siempre lo mismo, ¿no? Los jóvenes hoy en día están más en eso que los más veteranos, ¿eh? Antiguamente, 40, 50 años para atrás, la persona entraba y estaba toda la vida en la misma institución y tenía cierto, digamos, avanzaba, pero lentamente, ¿tá? Dominaba el lugar donde estaba y bueno, era su zona de confort y no se le daba por variar, pero hoy en día todo es tan cambiante que hay que cambiar. Entonces, al competir, se tiene más conciencia del costo porque importa el tema de la eficiencia en este caso, ¿tá? Y también la calidad del servicio, ¿no? Porque digo, bueno, yo voy a prestar a este precio tal servicio, pero a lo mejor otro presta al mismo precio un mejor servicio. Entonces ya te ganó, digamos, es más competitivo. Entonces, todo ese proceso, en la medida que no sea destructivo, genera este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es positivo para a la hora de mejorar la eficiencia del Estado. Bueno, acá tenemos un concepto también que es importante en el Estado, y es que hay una concepción tradicional, digamos, de costos, que digo, bueno, si hay 2 o 3 oficinas que hacen lo mismo, ¿por qué no centralizamos en una para que ahí se especialicen y los costos bajan? Porque no tenemos a 3 oficinas que sostener, sino a una sola, el costo de inicio, el costo de infraestructura. Bueno, en el Estado eso puede ser válido para una empresa, pero en el Estado eso no necesariamente, porque ¿qué sucede? El Estado tiene como objetivo, entre varios, el darle sostenibilidad a determinados servicios, en particular en nuestro país, ¿no? Que el agua siempre esté disponible, que no se corte, que la luz también, ¿no? Hay determinados servicios que son esenciales para el país y que en nuestro país se definió como que, bueno, el Estado garantiza que esos servicios no se corten, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? A veces si tenemos un solo lugar y pasa algo en ese lugar, o un solo servidor donde está toda la información y entran hackers, hay algún problema, hay un incendio, hay se pierde información, nos quedamos sin información, ¿tá? Entonces, para tener más seguridad es mejor, es más conveniente tener backups, ¿no? En el caso de la información, por ejemplo, no hay un solo lugar donde está la información, está duplicado en varios lados, entonces se pierde un lado. A veces igual se puede perder alguna información si los hackers están muy en el tema, ¿tá? Pero se busca tener más de un lugar, efectos de no quedarse atados de pies y manos con un punto concentrado que después no va a permitir que los servicios se sigan prestando, ¿tá? Entonces, ahí se gasta más, ahí no podemos ser eficientes porque de lo que se trata es de tener backups, o sea, respaldos, ¿no? Y no estar centralizado en un solo lugar. Entonces, tener en varios lados, si algo falla, bueno, hay otro que puede ir llevando hasta que esto se arregle y bueno, de esa manera. Entonces, ahí
en el Estado, bueno, no podemos ser tan, digamos, puros con el tema de la eficiencia y los costos, ¿no? Porque tenemos que mirar otras cosas también. ¿Ya? Por eso también tenemos una buena razón para que el Estado no sea tan eficiente como una empresa privada. Bueno, y además tenemos acá en Uruguay monopolios públicos aceptados y probados, como son las empresas públicas, que bueno, que, que continúan siendo monopolios, ¿no? Igual las empresas, por ejemplo, en el caso del Banco de Seguros, que antes era el único banco que aseguraba, ahora no, hay otras empresas aseguradoras, este, eso pasa con el Banco de Seguros, pero por ejemplo, UTE es una sola, igual UTE, al haber diversificado su matriz energética, antes generaba solo UTE a través de las represas hidroeléctricas y de la central termodinámica, creo, termoeléctrica, pero después se incorporaron los paneles solares, los molinos eólicos, se incorporaron otras fuentes que son renovables, ¿tá? Al interconectado de UTE. O sea, UTE fue muy, la verdad que tuvo un excelente proyecto, diversificó y ya no dependía solo de las lluvias, ¿no? Sino también la energía solar, la biomasa, ¿tá? Y el viento. Y no pertenecen a UTE. O sea, todo el mundo puede generar. No sé si ustedes sabían que todo el mundo puede generar energía eléctrica en su casa, en sus lugares, en su campo, capaz. Pueden generar utilizando microgeneradores, molinos, paneles solares. Y además se pueden conectar a UTE de manera que si generan mucho, o sea, generan un superávit, usan lo que generaron, pero les sobra, pueden vendérselo a UPE. Eso es lo que pasa con los molinos eólicos y UPM da mucho. Este, entonces, si bien son monopolios públicos, ¿tá? Igual han hecho prácticas más competitivas a efectos de que otros también intervengan, ¿no? No se quedaron solo con lo que abrieron, el Estado estructuró para que otros también generaran. Y en el caso de Antel también, no la telefonía fija, que es una infraestructura única, pero sí la celular, donde existe Ancel, Claro y Movistar. ¿No? Porque Antel mismo abrió a que otros prestadores privados también pudieran ofrecer el servicio de telefonía móvil. Entonces, el Estado uruguayo incorporó la competencia también y la desregulación para eso, ese proceso, digamos, positivo, ¿no? Para que, bueno, los privados también pueden generar servicios adicionales, nuevos para captar clientes y eso, bueno, enriquece el servicio que se le presta al ciudadano. Entonces, la competencia entre equipos puede ser motivante, ¿no? Profe, Acelerador. ¿Sí? no, nada, que esta diapo tipo no está así textual como la estás mostrando, o no la cuentas, no sé. No te escucho. Que la diapo ahí, ¿Sí? que la ¿Sí? diapo no está textual en la plataforma, tipo, hay otra que es parecida, pero no es esta, Ah, creo. sí. Sí. Pero es similar. Es similar. Ah, está, porque yo lo que pasa es que saco captura a la diapo que estás hablando desde la plataforma y copio lo que estás hablando respecto a cada. Y como no Ajá. encuentro diapositivas, está tipo, me atreveré ahí un poco, pero está tranquilo. La diferencia es muy pequeña, ¿eh? No es sustancial. No es sustancial. Quédate Profe, tranquila. disculpe, aprovecho para interrumpirla para avisarle que a las 11:20 me tengo que desconectar porque me tengo que conectar al trabajo. Bueno, sí, no hay problema. Gracias. No, de nada. Pero todo esto lo encontrás en la diapo, ¿verdad, Angelina? En la que está en la plataforma.
Sí, ahora me fijo bien. ¿Estás tomando los apuntes en en las diapos que están en la plataforma o aparte? No, estaba sacando de ahí en el documento de Google que tengo y tal, tipo, cambiaste de PPT y no vi bien en algunas, entonces tipo, tal, y después voy, las busqué y no las encontré, por eso te lo dije. Ajá. Pero puede haber algún tema de, no sé, de forma. Es muy poco lo que hay de diferencia, ¿eh? No es sustancial. Bueno, entonces a Phoenix le fue bien con esto de introducir la competencia, ¿ya? Y le gustó el resultado que obtuvo. A ver, perdón. Y lo aplicó para otros servicios, ¿no? Con la recolección de residuos, esas licitaciones, esos llamados, esa convocatoria, esos procesos competitivos que instaló con las empresas privadas para la recolección de residuos, lo aplicó a otros servicios. Servicios de custodia, de seguridad, en este caso administración de loteo para parking, bueno, barrido de calles también, aparte de la recolección, el barrido de calles, reparación, una cantidad de servicios como los que ven acá, porque les dio resultados. Es decir, hacer la comparación con las empresas privadas y, digamos, como que empujar un poco a la parte pública a que se mueva mejor. ¿Ah? Y a veces se da el caso de que la oficina pública es más competitiva que la privada. No siempre. Acá en nuestro país se da, ¿tá? Si se trabaja bien y se mira con ideas de obtener mejores resultados, la empresa pública puede ser mejor que la empresa privada. ¿Tá? O sea que nada es tan determinante que digamos, si es público funciona mal, ¿no? No, es querer hacer y tomar la iniciativa y mejorar las cosas. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas entonces, resumiendo, ¿no? Las ventajas de la competencia. En primera instancia, hay una mayor eficiencia, un mejor aprovechamiento del dinero, que es uno de los recursos que se dispone. Aparte del dinero están los recursos humanos, otros recursos materiales como inmuebles, lugares fijos, ¿tá? Y el dinero en general, la parte financiera. Entonces, cuando hay competencia, siempre hay una mayor eficiencia. Lo primero es el mejor aprovechamiento del dinero, ¿tá? En el caso de Nueva York, em, acá se detectó, fíjense que en todos los países pasa, no es solo acá en Uruguay, este, que se detectó que había digamos, como que se desperdiciaba el tiempo laboral. Acá estamos hablando de la cantidad de horas de trabajo. Entonces, la forma en que trabajan los funcionarios, en este caso el Departamento de la Limpieza en Nueva York, bueno, charlaban mucho, se ocupaban mucho de los temas personales, tomaban el té, ¿no? Ir al baño, higienizarse, hacer esto, hacer lo otro, y la otra mitad se ocupaban de trabajar efectivamente. Entonces vemos que hay un 50% de horas, ¿no? O sea, de 8 horas, 4 se trabaja y 4 se dedica a temas personales, es muy poco el rendimiento de esos trabajadores, de esos funcionarios, ¿no? Entonces, y además, eso se traslada al costo, ¿no? Porque costeamos cuánto sale eh, la limpieza de la nieve, retirar la nieve en Nueva York, ¿no? De las calles, las veredas. ¿Cuánto sale? Bueno, si las personas la mitad del tiempo no trabajan, sino que se dedican a temas personales, eso va a necesitar más personas para retirar una tonelada de nieve, ¿no? Entonces ahí va a encarecer, porque el salario igual se lo paga. Entonces vemos, por eso vemos el tema del desperdicio, ¿tá? Entonces ahí se miró también en otras empresas privadas, porque no solo el Estado retira nieve, ¿tá? Y la diferencia era casi el triple, ¿no? Se costeó cuánto llevaba, ¿no?
Van y trabajan y no están perdiendo el tiempo haciendo otras cosas, ¿no? Entonces era casi el triple la diferencia. Entonces vemos en varios servicios, ¿tá? Y ahí tenemos una diferencia o una posibilidad, digamos, de mejorar la eficiencia, porque en varios empezamos a costear en el Estado cuánto sale el servicio que presta el Estado y cuánto te cobran las empresas privadas, y vemos que las empresas privadas cobran mucho menos porque son más eficientes en el uso de los recursos, ¿no? Fíjense que en promedio la prestación pública de un servicio es del 35 al 95% más cara. Es decir, un tercio o llegando hasta el doble más cara que lo prestado por un servicio público, ¿tá? Pero no en todos lados, insisto, se da eso. Hay que costear y hay que comparar, ¿tá? Bueno, depende el servicio. Acá tenemos un ejemplo en Massachusetts, en Estados Unidos, donde las empresas aseguradoras no competían, y ahí vemos como una empresa que es privada o varias empresas que son privadas, pero como están en un régimen que es acotado, que no hay esa libre competencia para que las empresas propongan y hagan cosas y bajen los recursos y aprovechen mejor los recursos que tienen, bueno, allí las empresas son ineficientes. ¿Por qué? Porque no tienen estímulos, porque no tienen por qué mejorar el servicio o bajar los costos, porque siempre van a cobrar igual, ¿tá? Entonces también ahí, y sobre todo, ¿no? Sobre todo el tema de acá, el tema de los seguros, de la calidad del servicio. Porque los costos, sí, les conviene bajarlos, porque van a obtener mayor rentabilidad, pero el servicio que prestan es malo. ¿Por qué? Porque van a tratar de bajar los costos, no ponerle nada y cobrar lo mismo, porque eso está pautado ya. Al estar pautado, ya se sabe que van a cobrar siempre el mismo precio y no tienen por qué, y además está dividido el mercado. Entonces no pueden, digamos, obtener o traerse para sí nuevos clientes, ¿ah? Entonces acá también son ineficientes. ¿Por qué? Porque es excesivo regulación. Entonces, lo primero es que la competencia mejora el tema de la eficiencia en las instituciones. Mejora el tema de valorar los recursos y el costo que lleva consigo. La segunda ventaja de incorporar la competencia. ¿Qué hora estamos? No veo la hora acá. 11:05, profe. 11:05. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, la otra segunda ventaja de la competencia. Primero que nada, el tema de los recursos. Segundo, es que obliga a que los prestadores del servicio respondan mejor a las necesidades de los consumidores, ¿no? Como pasaba ahí con Massachusetts. Voy a obtener lo mismo, no le puedo vender a ninguna otra persona más, el precio ya está pautado, entonces no tengo ninguna motivación. Pero cuando se está en competencia, que se deja que las empresas se manejen a sus anchas, digamos, que busquen sus clientes, que presten sus servicios como quieran, ellas son las que definen y diseñan los servicios, se van a ajustar mejor a las necesidades de los consumidores, porque para captarlos como consumidores, este, van a escucharlos, van a apuntar más a lo que quieren, ¿verdad? Entonces, si quieren llevarse para sí, pueden, bueno, le ofrecen lo que las consumidores quieren, ¿tá? Les hago otra consulta. Los consumidores de cualquier tipo de cosas, ¿no? Privados, públicos, ¿siempre eligen un mejor servicio?
van a apuntar a la calidad. Profe, no sé si la pudiste aceptar, había una compañera pidiendo para entrar nuevamente. No, no la vi. Verónica, creo que no. Verónica, acá no aparece. Ella habló en el grupo que si la podían aceptar. Tiene que pedirme, Ah, tiene que solicitar, si no, no la veo acá. bien. A ver. Yo ya vengo mientras viene. Bueno, no, no ha venido Verónica. Ya, seguimos. Entonces, ¿cómo son ustedes como consumidores? A ver. Buscas un balance ahí entre calidad-precio. Ahí va. Exacto. Eso es lo más común, ¿no? Porque algo puede ser excelente, pero sale carísimo. Exactamente. No. O sea, siempre al No. alcance de las posibilidades también. Capaz que hoy estoy mejor que ayer y bueno, prefiero una calidad mayor. Ahí está. Ahí está. O a veces también con algo O al más revés. económico me soluciona el tema y no tengo por qué gastar tanto. Exactamente. Sí. Bien. Ahí está. Entonces, ahí la calidad la define el consumidor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es muy distinto cuando tenés 4 o 5 posibilidades y elegís a que cuando tenés una sola. Necesitas eso y lo único que accedes es a ese y bueno, capaz que te sale más caro, capaz que no es la calidad que buscas vos, capaz que lo querés usar por unos meses y no más, entonces no vas a gastar tanto. Entonces, cuanto más diversidad haya y por lo tanto más competencia entre los oferentes de servicio, siempre te va a favorecer en función de lo que tú como cliente definas como calidad o definas lo que vos querés, que necesitas, ¿no? No son los oferentes los que te definen, sino vos como demandante o como comprador lo definís lo que vos querés, ¿no? Cuando la plaza es chica como la nuestra, a veces también no encontramos cosas que sabemos que queremos y que necesitamos, pero que no hay, ¿no? A veces también miramos lo que hay y en función de lo que hay lo que compramos. Entonces, no elegimos mucho porque no, porque simplemente es lo disponible que hay. Por eso también nuestro país, que es chiquito, que no tiene muchas alternativas, digamos, mucha diversidad, igual puede hacer compras al exterior, ¿no? Puede comprar. Hoy en día, cualquier persona puede comprar con la globalización que tenemos al exterior productos que acá en Plaza no hay, ¿tá? Que te envían. En ese sentido, somos una sociedad muy abierta al exterior. Cuando hay diversidad, bueno, las empresas también buscan a ver qué es lo que más les gusta, por dónde pueden interesarle a los clientes y bueno, se enfocan más que si no hubiera competencia, ¿no? Porque dice, bueno, lo que traigo es este, lo único que proveo soy yo y bueno, es esto nomás. Lo que hay es esto. No me preocupo en diversificar o apuntar mejor a los clientes porque todos los clientes me van a comprar a mí lo que yo tengo poder de mercado, lo que yo dispongo, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso
lo que sucedió, ¿no? Que a veces no siempre, porque tampoco todo es matemático, ¿tá? En el caso del Correo de los Estados Unidos, que desde el comienzo fue un, una empresa, digamos, pública, pero monopólica. ¿No? Existía solo el Correo de los Estados Unidos. Enorme, imagínense, en una época en donde no había internet, no había nada y todo se manejaba, la comunicación entre ciudades, entre pueblos, entre lugares dentro de Estados Unidos era a través de cartas y también las encomiendas, por supuesto, ¿no? Entonces, ese correo de los Estados Unidos que fue enorme en un momento, las personas comenzaron a pedir un servicio nocturno, ¿no? Porque necesitaban enviar cosas de noche y no había. Entonces lo empezaron a pedir. Pero el correo, en vez de escuchar a sus clientes, como eran clientes cautivos, ¿no? Dijo que no iba a prestar el servicio nocturno, que no iba a agregar otro servicio. Pero la población demandaba y demandaba ese servicio. Entonces, ¿qué hizo el gobierno, el parlamento, el Congreso, que se llama en Estados Unidos? Lo que hizo fue levantarle ese monopolio. El correo de los Estados Unidos trabajaba solamente en correo porque había una ley que lo amparaba, ¿no? Solo el correo de los Estados Unidos podía llevar, este, digamos, cartas y encomiendas dentro del país. Bueno, entonces lo que hizo fue levantar. Dijo, no, ya no hay un monopolio. Pueden otras empresas prestar el servicio. Y así fue como ingresó UPS, un correo privado norteamericano. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá, en esta situación donde se abre a la competencia el servicio, el correo de los Estados Unidos al principio se negó porque tenía posición dominante de mercado, monopólica, ¿no? Después que le levantaron, tampoco reaccionó. Dejó que UPS prestara los otros servicios y no se movió ni un pelo, no reaccionó, ¿no? Porque habíamos visto ejemplos en donde, bueno, empezás a mirar lo que hacen los otros, lo hacen mejor de tal manera y empezás a mejorar el servicio que está, hacerlo más eficiente. En este caso, el correo no respondió y fue perdiendo mercado. Se fue ganando UPS y el correo se fue quedando con algunas cosas, fue haciéndolo a su ritmo, pero no participó de la competencia. ¿Tá? Después ingresó también Federal Express. Entonces quedó compartido el correo. Y la participación del correo de los Estados Unidos disminuyó. Y lo comparte con empresas privadas. ¿Tá? Pero en este caso no tuvo eso de, pero bueno, seguramente tiene que ver con sus coyunturas, sus cosas, ¿no? Pero no tuvo digamos, el mismo comportamiento que la recolección de residuos, por ejemplo, que empezó a mejorar, a cambiar, hasta alcanzar el estándar de las privadas. En este caso no, fue cediendo mercado y compartieron ese mercado. ¿No? Entonces también depende del comportamiento, ¿no? De todos. No siempre reaccionan de la misma manera. Acá tenemos en Nueva Zelanda también otro caso. Air New Zealand, una aerolínea neozelandesa, que en su momento competía a nivel internacional, o sea, en los vuelos internacionales, con otras empresas. Bueno, ahí el servicio que tenía era muy bueno, con el mismo estándar similar a las otras compañías, ¿no? Pero tenía una línea local, ¿no? Una línea local donde era monopólica. La única que prestaba el servicio era Air New Zealand. Entonces, ¿qué pasaba? En la línea local el servicio era espantoso, la terminal que tenían no era una terminal, era un lugar donde los pasajeros tenían que ir caminando, si llovía se mojaban porque no había la manga que se usa hoy en día, y bueno, una cantidad de cosas. El tema de la comida a lo largo del viaje tampoco existía, tampoco era muy bueno. Entonces,
ahí el gobierno neozelandés hizo lo mismo que en Estados Unidos. Dijo, bueno, esa línea que solo local, que solo o las líneas locales que solo la pueden explotar en New Zealand, ahora lo pueden explotar otra aerolínea. Bueno, ingresó otra aerolínea y bueno, pero ahí la aerolínea original cambió, ¿tá? Se puso las pilas, digamos, y mejoró la terminal, mejoró el servicio de los pasajeros, y bueno, ahí sí se puso un poco a tono y cambió. No pasó con el correo de los Estados Unidos, pero Air New Zealand sí fue cambiando, ¿tá? Em, bueno, entonces vemos cómo la competencia es un instrumento que mejora la eficiencia, mejora la calidad del servicio y contribuye a unas cuantas cosas, ¿no? A sacudir la modorra, digamos, a darle más dinamismo. También la competencia premia la innovación, ¿no? Quien inventa, va creando y va, bueno, forma parte del proceso competitivo, ¿no? Le incorpora nuevos servicios, le incorpora nuevo aspecto y eso también puede atraer más clientes para aquí, clientes más para allá y bueno, de esa manera se premia la innovación, ¿no? El desarrollo, las nuevas cosas. Se habla de la eh, selección natural, porque la competencia se basa o se inspira en la naturaleza. Hay muchas cosas que están inspiradas en la naturaleza. Las computadoras en el cerebro humano. La competencia en este caso es en la evolución natural, biológica, ¿no? Cuando hay cambios climáticos, como ahora, por ejemplo, bueno, las especies que vivían en un clima determinado, más frío, ahora empieza a calentarse el agua y bueno, tienen que adaptarse a esas nuevas temperaturas y van cambiando, van evolucionando, ¿no? El tema de la competencia es lo mismo. Bueno, venía trabajando así, pero hay otras cosas, los demás, para ti. Bueno, ahí voy cambiando y evolucionando para seguir vigente, trabajando y eh, con el resto en el medio en el que vivo, ¿no? Entonces, innovar, crear, ¿no? Apunta a eso justamente, a ir mudando de piel, como hacen las víboras, cuando vienen los cambios climáticos o los cambios de hábitat, o también para camuflarse y defenderse, cambiar los colores, y bueno, forma parte de la vida natural, ¿no? Y bueno, eso se lleva las, a las empresas y las instituciones. Entonces, cuando hay un proceso competitivo se genera un dinamismo, ¿no? Una forma de manejarse que, bueno, que va generando cosas nuevas, cosas mejores y bueno, que tiende al desarrollo y a cambiar. Bueno, y también como último concepto en cuanto a lo que es positivo de la competencia es que motiva, ¿no? En este caso, incrementa el orgullo y la moral de los empleados públicos, ¿no? Porque ese proceso de competencia entre equipos, bueno, le genera, capaz que hay funcionarios que tienen, digamos, propuestas para hacer, pero como el ambiente es, digamos, este, está todo pautado, los procedimientos, no se busca innovar, no prosperan, pero capaz que se generan situaciones de eso en donde se sube, digamos, la temperatura o la efervescencia y, bueno, motiva a que surjan nuevas prácticas, nuevas ideas, nuevos modos de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, eso genera algo positivo dentro de la organización. Y el problema que tenemos acá es un tema de seguridad, ¿no? Lo mismo que las empresas y lo mismo que los funcionarios públicos del Estado y de las empresas privadas, que cuando hay una competencia exacerbada, que bueno, uno va a ganar y el otro va a morir,
bueno, eso sí que es complicado, ¿no? Porque ya se sabe que no todo el mundo va a prosperar. Esa es la parte negativa, digamos, del proceso competitivo. Pero cuando el proceso competitivo es para mejorar las prácticas y eh, no se busca, digamos, que uno mate a otro, bueno, genera, digamos, como un resultado mejor. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Ahora vamos a entrar en las variedades de la competencia. En el libro tenemos tres variedades definidas. Aquí vamos a ver un problema con la traducción del libro. El libro original está escrito en inglés, ¿no? En general, normalmente es en México donde se hace la traducción. Hay unas grandes editoriales, y bueno, es común que sea allí. Entonces, hay diferencias de léxico también. A pesar de que sea español, en distintos lugares de América Latina también se dicen las cosas de una manera y de otra. Acá en el Río de la Plata es de una manera, mismo en el interior puede ser diferente a cómo se nombran algunas cosas en Montevideo o localismos que se tengan. Entonces vamos a tener variedades en cuanto o diferencias o puntualizaciones que hacer respecto a la traducción que se ha hecho. Entonces tenemos tres variedades de competencia. La primera entre lo público y lo privado y la segunda entre lo privado y lo público, ¿no? Para nosotros sería, bueno, ¿cuál es la diferencia? El nombre no, digamos, ilustra adecuadamente que una competencia es diferente a la otra, ¿tá? Pero bueno, lo vamos a tomar así. La primera diferencia es esta, ¿no? Entre lo público y lo privado. La primera variedad, digamos, la variedad de competencia, entre lo público y lo privado. Y acá vemos estos ejemplos que ya hemos visto en cuanto a que desde el Estado, ¿no? Para mejorar la eficiencia de la oficina, se divide, digamos, el servicio por áreas geográficas, ¿tá? Los distritos famosos de Estados Unidos. Y entonces habíamos visto con la recolección de residuos que se comenzaba por distrito a hacer llamados. Bueno, en este caso tenemos otro ejemplo diferente y es que en Tennessee se iba a construir 3 cárceles. Entonces, ¿qué se hizo allí? Bueno, se asignó una de las cárceles a la oficina pública, al Estado, y las otras 2 a las empresas privadas, ¿tá? Entonces, bueno, compararon precios, compararon tiempos, compararon calidades, cada uno, ¿no? Distintas, las 2 empresas diferentes también, a ver quién hacía la mejor cárcel, ¿tá? Una especie de concurso, ¿ok? Entonces, acá vemos cómo desde el Estado se hace competir la oficina con las empresas privadas, ¿no? Ese es un ejemplo, o sea, que esta es una variedad que ya hemos visto entre lo público y lo privado. Después, en el Departamento de Sanidad de Nueva York también, ¿qué pasó ahí? Teníamos como un taller, ¿no? Que se ocupaba de la flota de ambulancias del Hospital de Nueva York, ¿no? Entonces, los vehículos que tiene el Estado, lógicamente, este, necesitan mantenimiento, reparaciones, chapa, pintura, todo eso. Bueno, en el caso de Nueva York había una oficina que se ocupaba de las balanzas, de las ambulancias. Entonces, ¿qué pasó? El gerente de allí empezó a mirar en la órbita privada y ver que los costos, y empezó a costear, cosa que no es común en el Estado, pero empezó a costear cuánto le salía al Estado y empezó a mirar afuera cómo eran los costos en otros talleres. Entonces, ¿qué hizo? No hizo ningún llamado porque las ambulancias se iban a atender todas en el mismo taller o a reparar todas en el taller público, ¿tá? Pero lo que sí hizo fue obtener información de costos, de rendimientos, de calidades
de talleres privados y elaborar los datos, los indicadores del público y a comparar, los publicaba, ¿no? Entonces tenía todo publicado, de manera que todos los integrantes de esa oficina vieran que en otros lugares se hacía mucho más barato. ¿De qué manera lo hacía? ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, lo que hizo él es establecer una comparación, publicar los datos, los indicadores públicos y privados para que los propios funcionarios que trabajaban allí pudieran ver, bueno, qué cosas, cómo lo hacían en otros lados para ver si podían compararse y mejorar la manera en que trabajan en la oficina pública. ¿Ya? Pero ahí no hubo llamado a licitación ni nada, simplemente traer datos de afuera y comparar y hacer eso positivo que tiene de la comparación en el proceso competitivo. ¿Ya? Entonces, los funcionarios empezaron a prestar atención a todo eso y a mejorar sus prácticas, a mejorar, a tal punto mejoraron que la propia oficina taller cobró una identidad propia y empezó también a reparar vehículos de otras oficinas que no eran solo del hospital. O sea, se creó una unidad de negocios propia, independiente, como si fuera una empresa privada dentro del Estado. Entonces, ven cómo cambia la manera en que reaccionan todos los funcionarios y en qué situación y en qué coyuntura van cambiando o van reaccionando de una manera distinta en cada lado. ¿Ya? Así que todo es relativo. Bien, acá vemos el correo, que ya hablamos del correo. Y bueno, esa es entonces la primera de las variedades de la competencia, ¿no? En donde la oficina, ahí está Verónica, ¿verdad? La oficina compite con las empresas privadas, ¿tá? Entonces, y ahí va haciendo rueda, como se dice en las cargas, ¿no? Mejorando sus prácticas. Profe, por las dudas, no has compartido pantalla, porque Ah, veo que hablas de, ahí hace, vemos, hace no, mucho que no comparto. sí, Ay, disculpa. Bueno, gracias por avisarme. Ahora sí, ahora sí. sí. Bueno, entonces la primera variedad entre lo público y lo privado es esa, ¿no? En donde la oficina compite con las empresas privadas, con diferentes formas de procedimientos, pero compite. ¿Tá? Ahora vamos a ver otra variedad que es la que más se utiliza acá en nuestro país. Y es la entre lo privado y lo público. Bueno, pero en definitiva, esta otra variedad tiene que ver con que el Estado no compite. ¿Ah? Lo que hace el Estado es tercerizar, delegar, contratar a las empresas privadas mayoritariamente. A veces puede contratar a una ONG o algo, pero en general son empresas privadas. ¿Tá? Entonces, el Estado lo que hace es elaborar un pliego y convoca a las empresas interesadas en prestar ese servicio y después se genera el proceso competitivo en donde se selecciona la oferta más conveniente para el Estado. Entonces el Estado lo que hace es presentar un pliego, digamos, demandar el servicio y las empresas se presentan y el Estado es quien, digamos, delega, ¿no? Porque van a ser las empresas privadas las que realicen la obra o el servicio. ¿Tá? Entonces acá los autores dicen desprenderse de la carga, ¿no? Ya ven diferencia de mentalidad. Entonces, acá lo que hace el Estado es delegar, darle a las empresas a que hagan el servicio. O sea, no hay ninguna oficina pública que esté haciendo el mismo servicio, ¿no? Y eso es una gran diferencia, porque de la otra manera siempre hay una oficina pública que está prestando el servicio como comparándose con la privada, pero acá no hay ninguna, son todos privados. ¿Tá? Entonces, el Estado tiene que cuidar sus intereses, cuidar sus costos también, porque si pensamos que las empresas son
un techado de virtudes. Bueno, no es tan así. Lo que van a hacer es buscar maximizar su rentabilidad. Entonces, hay que vigilar que no generen un monopolio, hay que vigilar que los costos no sean excesivos, ¿tá? Entonces, para eso el Estado lo que hace es convocar a la licitación y después seleccionar lo que más le convenga, ¿tá? Eh, ¿Qué pasa si el Estado no vigila? Bueno, corre esos riesgos que mencionaba, ¿no? Entonces, es muy importante, la adquisición es otra manera, pero lo vamos a ver. Entonces, es muy importante a la hora de elaborar el pliego, ¿no? Para llamar a licitación, que esté, que ese pliego esté hecho con un alto grado de conocimiento técnico. El Estado guarda información, antecedentes de compras anteriores, de comportamientos anteriores. Se creó el RUPE, el Registro Único de Proveedores del Estado, en donde allí se guardan antecedentes de las empresas, se guarda información. Entonces eso también es importante a la hora de adjudicar un contrato a una empresa, a ver si tuvo un buen comportamiento o no. Entonces, todos esos cuidados tiene que tener el Estado a la hora de contratar a una empresa. Después, a la hora de seleccionar a la empresa, ¿no? Se miran los antecedentes, se chequea con sumo detalle toda la información que presentó la empresa y luego se elabora el contrato de adjudicación. En algunos casos, la contratación es de 20, 30, 50 años, entonces son muchos años y hay que tener mucho cuidado con ese contrato que se hace. Entonces, en algunas ocasiones el Estado contrata a un consultor externo para que le elabore el pliego o el contrato en forma adecuada, ¿tá? O con expertise, para que no quede nada afuera que pueda ser perjudicial o que termine el Estado haciéndole un juicio, cosas por el estilo, ¿tá? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa gestión del contrato. Por ejemplo, lo que hablamos de las sanciones, si no se ponen sanciones por incumplimiento o multas o lo que sea, o la posibilidad que el Estado pueda recuperar el servicio para sí en caso de incumplimiento, bueno, el Estado va a estar atado también de pies y manos. Por eso es muy delicada la elaboración de los pliegos, tanto de los pliegos como de los contratos, ¿tá? También el hecho de generar quejas, ¿no? O recepcionar en un buzón de quejas mm, planteos que hace el ciudadano, el usuario, es también importante, ¿tá? Eh, Porque es el usuario, lo que hablamos hoy, ¿no? De la calidad. ¿Qué calidad exige el consumidor? Bueno, depende, todo es relativo. Entonces, acá también, si el servicio es muy bueno, por ejemplo, pero no se ajusta a las necesidades del ciudadano o a lo que se requiere este, para ese momento, bueno, no va a ser lo más adecuado, ¿tá? Entonces, luego que se adjudica a la empresa y la empresa empieza o a prestar el servicio o a hacer la obra, se escucha también lo que dicen los usuarios. Bueno, al usuario qué tal le resulta. Entonces, si hay cosas para ajustar, se pueden plantear. Ese es otro tema que se puede dejar dentro del contrato, la posibilidad de hacer algún ajuste, ¿tá? Al servicio que se está prestando. Em, el hecho de chequear y de controlar, por ejemplo, en el caso de las obras, el Estado lo que hace envía a los técnicos, que son la contraparte, ¿no? La obra está siendo realizada por una empresa constructora, pero el Estado va a chequear regularmente. Primero se paga por avance de obra, a medida que va cumpliendo etapas de realización de la obra, van técnicos, chequean cómo está todo, si están buenas
condiciones, si está cumpliendo lo que está previsto en el contrato o hay algo que no está. Bueno, una vez que esté completo se le abona, se le paga la parte que corresponda y a su vez se va mirando cómo va avanzando la obra, ¿no? Entonces ahí vemos que el Estado no es que se desprendió de la carga, como decían los norteamericanos, sino que le adjudica, pero después le va controlando y le va pagando por avance de obra en función que cumple en tiempo y en calidad, ¿no? A veces también se pueden inspeccionar en forma imprevista, ¿no? No solo por avance de obra, sino caer los técnicos a mirar cómo está todo o escuchar también alguna denuncia que haya hecho algún ciudadano que vio tal o cual cosa. Bueno, de esa manera se va controlando cómo se va ejecutando la obra o el servicio. A la hora de seleccionar, cuando se hace la selección, hay que tener cuidado cuando hay algo, porque siempre el precio es lo más atractivo. La oferta más barata, bueno, pero ¿con qué calidad? ¿Y qué cosas va a hacer? A lo mejor es la más barata, pero Profe, sí, perdón que te corte, pero yo me tengo que retirar, profe, voy a ir a trabajar, dale, si no, no llego. bueno, sí, dale. Por la lista, Samuel, no te olvides, por favor. Ah, sí, para que ya voy a pasar Dale, la lista. Ok, sí, voy a dale, pasar toda profe. la lista. Ya, Bueno, Samuel Duarte me llamo. Dale, gracias. sí, sí, Chao, de nada. chao. Chao. Voy a pasar la lista. Son muy... Ah, profe, Sí, disculpa. No, Ana Vicente que no pudo conectarse por el trabajo. Analía Vicente. pero no estuvo en todo el día, ¿verdad? No, 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 no. Pero me pidió que te avisara. Ah, Que bueno. no vino porque tenía trabajo. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas No, por gracias por el favor. aviso. Vamos a pasar la lista. Álvarez de Ron, no, no vino. Arias Ignacio, estaba, Sí, ¿no? presente. Badiola, Martín. Bentancor, Lucas. Bentancor Rodríguez, Lucas Martín. Junietti, Junietti Gallardo, Sofía. Duarte Samuel, ahí. Durante, Gastón. Acá estoy. Ferrando, Belén. Fernando Soria, Belén. Gutiérrez, Cecilia. Estaba. Acá. Islas, Germán, también, ¿no? Germán Islas estaba hoy. Isla fue el que se fue por el trabajo. Ah, Fue el primero que te avisó. bien, está perfecto. Olivera, Sebastián. Olivera Ceballos, Sebastián. Ollero, María Ángeles. Ah, profe. María Ángeles. Sí, Ah, ok. Quinteros, está. Rebollo, Edgardo Nicolás. Rebollo Cardoso. Edgardo Nicolás. Verónica Sena ya estuvo, sí. Vicente, Analía. Sí, acá estoy. Bueno, Analía Vicente no vino hoy. Bueno, ok. Yo sí, sí. Está perfecto. Bueno, nos queda para la próxima la última de las variedades que son entre público y público, ¿no? Es un pequeño. Y continuamos con el tema de competencia. Vamos a ver fallas de mercado. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa nos escribimos por mail. Me envían un mail. bueno, Nos vemos. chao, chao. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao. Gracias.